La Ventana de Ourense. Cadena SER. Sí. Seguimos na Ventana de Ourense, xoves 20 de novembro. Eso significa que é a nosa ventana co mundo da empresa. La Ventana de Ourense, espacio patrocinado e impulsado por el Polígono Virtual de Galicia. La Ventana de... precisamente, ímonos ir a Ourense, do que falábamos anteriormente no noso informativo, porque Xosé González, do Polígono Virtual de Galicia, está ali para recoller ese premio a comunicación innovadora. Xosé, andas por aí? Sí, efectivamente, aquí estou. Boas tardes a todos. Moi boas tardes. Que tal? Como ha sido esa recollida? Bueno, pues de momento ainda non foi porque ainda imos recoller, ainda imos entrar. O ato é ás 7:30, así que podemos decir que son desos primeiros prácticamente en comunicalo, pero bueno, de momento un bo ambiente e bueno, unha organización espléndida aquí en Ourense. Que tal se ha vivido esta xornada dedicada á comunicación? Ben, pois nós tivemos xente de diferentes, bueno, xa sabedes que somos multidisciplinares, ao longo do día, pois ata aquí achegáronse xente do noso staff de redes sociais e de outras áreas todas relacionadas obviamente ca comunicación efectivamente, pois bueno, unhas charlas, unhas mesas de debate moi interesantes, unhos talleres tamén moi interesantes e moi productivos, agora mesmo, pois bueno, estamos asistindo tamén a outro tipo de ponencias e demais. De feito, parecemos unha organización moi boa e unha temática moi recomendable. E para o Polígono Virtual de Galicia, que significa este recoñecemento que ide recibir? O Polígono Virtual de Galicia é un recoñecemento a unha labor dun ano traballando moi duro. Dende logo é un orgullo non só para nós, senón para todos os usuarios do polígono que se nos dé pois un galardón destas características, porque demostra que con moi poquiños recursos, con capitais privados, traballando en concellos valientes como pode ser o Concello de Amoeiro e demais, consíguese obxectivos importantes, non? Entonces, pois bueno, seguir traballando con humildade, para nós, pois eso, representa moito orgullo, moita ledicia, para min e para todos os que estamos aquí, que temos unha nutrida representación de xente do polígono aquí na Ourense. Xosé, acompáñame no estudio don Diego León e don Eladio Medel, que non sei se queren felicitarte ou comentarte algunha cousiña. Sí, buenas tardes, Xosé. Enhorabuena, soy David León. Buenas tardes, David. Muchísimas gracias. Ya sabes que contigo contamos ahora para el Congreso también y formas parte de ese grupo de amigos y de gente que está con nosotros y es un placer tenerte ahí y un orgullo. Efectivamente, allí estaremos y enhorabuena también al Polígono Virtual. Muchas gracias, José, un abrazo. Vos, amigo, igual agradezo vos tamén a ti, Eladio, pois, o apoio que levas dende o principio, xa dende o ano 2013 tamén connosco, e demais, e con xente así é fácil comunicar, é dicir que realmente eu só veño recoller os que fan posible todo isto, é xente pois, como David, como Eladio e como moitas outras persoas que están no polígono que tal, e tamén evidentemente a cadena SER que neste próximo congreso, xa sabedes, pois tedes unha ponencia importante, sodes tamén innovadores po polígono en todo o que ten que ver coa comunicación radiofónica. Pois enhoraboa, Xosé, e agora a disfrutar que o habedes gañado. Feito, sí, porque ademais cada vez hai máis rebumbio ao meu redor e cada vez escoito por menos. Entón, graciñas a todos e boas tardes e que disfrutedes. Pois era Xosé González, nese Ourense, recollendo ese premio á comunicación innovadora de Galicia. Imos cambiar de idioma, se lles parece, para facilidad de nuestros locutores, de nuestros interlocutores, porque era un tema, hoy vamos a tratar ahora mismo un tema, que habíamos comenzado a esbozarlo en la semana pasada y ahora vamos a intentar abordarlo con mayor profundidad, que es el derecho al olvido. David León, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Eladio Medel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El derecho al olvido. Se había insinuado algo la semana pasada en profundidad. Sí, ¿de qué estamos hablando? Comienzo yo, Eladio, porque la semana pasada ya había introducido el programa, si acaso, anunciando que este jueves íbamos a tratar este tema. Y efectivamente lo que la semana pasada se nos había hablado, se había presentado como la ley del olvido. Efectivamente no hay ninguna ley todavía, lo reconducimos, es el derecho al olvido.
y que realmente en lo que consiste es en ese derecho que creo que todos reclamamos, de que cuando algo no nos interesa porque no tiene interés para el conocimiento público, desaparezca de las redes sociales o de los motores de Internet en donde puede aparecer. Yo creo que un ejemplo sencillo, es decir, mi propio nombre en cualquier momento cualquiera puede ponerlo en un motor de búsqueda y aparecerá con una serie de datos, y aparecerá probablemente todos aquellos datos que se puedan haber obtenido, que haya indexado ese motor de búsqueda, que los haya indexado de cualquier otra página web en donde pueda aparecer, o cualquier otra página en donde pueda aparecer mi nombre. Véase Seguridad Social, Hacienda, requerimientos, si los hubiese. Bueno, pues el derecho al olvido simplemente se materializa en que en algún momento a mí no me gustará que eso siga figurando, sobre todo si han desaparecido las circunstancias que han motivado que hubiesen aparecido en aquel momento. Y, por tanto, tengo derecho a que se olvide y, por tanto, se me borre de ese motor, no solamente de las páginas iniciales, sino de ese motor también. Sí, el transcurso del tiempo es la clave en esta facultad que ejercita esta persona, que no quiere que sus datos personales, en este caso sus nombres y sus apellidos, sirvan para llevar a una serie de datos personales que se tratan de proteger. En todo caso, el derecho al olvido no es un derecho absoluto, por eso hay que buscar un justo equilibrio, es decir, una ponderación, sobre todo cuando el derecho al olvido se ejercita contra una página web o contra un editor. En este caso, hay que ponderar otros derechos fundamentales, como en este caso pues es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Bueno, efectivamente, ya lo apunta Eladio, hay un pequeño conflicto que está ya servido con este propio derecho, que es el derecho a la protección de datos personales contra ese derecho a la información que nos asiste. Sí, claro, pero ¿hasta qué punto es un derecho a la información y es interesante y contiene información el que una persona hace 2 o 3 años? No solamente es el tiempo, son las circunstancias. Se le haya embargado, por ejemplo, una vivienda, ya ha aparecido con un embargo de una vivienda por una deuda en la seguridad social, que ya la ha pagado, que ya no existe ese embargo, porque no solamente el transcurso del tiempo, es que ha pagado esa cantidad y, por tanto, no existe el embargo. ¿Por qué tiene que seguir saliendo posteriormente esos motores figurando como con un embargo sobre vivienda con posterioridad? Esa es la cuestión, ¿no? Y en esto que tú indicas, pues hay que tener en cuenta que, aunque yo me acabo de referir a las páginas web, a las editoriales, periódicos, radios, pues lo que tú dices también tiene mucha importancia, es decir, porque son las administraciones públicas. Las administraciones públicas publican muchísimos datos personales de la gente, en muchos casos refiriéndose a embargos que ya están levantados, que ya están satisfechos, que ya no existen y que refieren una situación económica que ahora no es la real. En ese caso, el derecho al olvido, evidentemente, está justificado. Bien, yo lo que pasa es que creo que el problema surge cuando esos datos que en esas páginas tienen que estar, porque deben estar, efectivamente, son administraciones públicas. El problema surge cuando, pasado el tiempo o levantados los embargos, siguen saliendo los motores de Internet. No que sigan en las páginas en las que tenían acceso en su momento, a las cuales yo puedo acceder y puedo pedir el derecho de rectificación, cancelación, lo que ya prevé la Ley Orgánica de Protección de Datos. Ahí puedo acudir por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero a los motores de Internet, sí, que seguirán recogiéndolo solamente si se me permite ejercer el derecho al olvido, si no, no puedo hacerlo. No, está claro. La sentencia de 13 de mayo de este mismo año del Tribunal Superior, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es clara, es decir, los datos personales han de ser eliminados por los motores de búsqueda automáticamente una vez que se solicitan. No deja, en ese caso, cuando estamos hablando de motores de búsqueda, no da lugar a la ponderación de derechos ni de intereses. En ese caso hay que eliminarlos. Si les parece, nuestros oyentes nos han enviado en algunas preguntas relativas a este tema. Vamos a escucharlas y si nos las pueden contestar. Perfecto. Porque hoy día en Internet está la memoria, somos como peces, nos olvidamos de todo a los 3 segundos. Entonces, ¿hasta qué punto el derecho al olvido no puede ser una excusa para borrar la memoria a los ciudadanos? Bueno, no es que se trate de borrar la memoria de los ciudadanos continuarán con la memoria y es lo que decimos, muy probablemente en bases de datos seguirán figurando. En bases de datos me refiero de las administraciones públicas, es decir, o incluso de la prensa. Es decir, una imagen que tenemos ahora mismo, pues por ejemplo Isabel Pantoja entrando o esperándola para entrar en una prisión, eso quedará ahí y probablemente podrá volver a salir más adelante.
¿hasta qué punto eso se puede eliminar? Yo entiendo que eso no se va a poder eliminar. Esa imagen va a quedar ahí, quedará en un archivo. Eso es evidente. Entonces, ¿qué difiere realmente a Internet de una gran hemeroteca? ¿Por qué quitar cosas de esa hemeroteca? Bueno, porque probablemente en esa hemeroteca sean datos que no sean ya objetivos, que ya no se correspondan, porque han pasado ya el tiempo y ya no se correspondan con la realidad, y probablemente ya no estén recogiendo realidades que en su momento sí lo fueron. ¿Eladio? Sí, en ese sentido, volvemos a una página web de un periódico para situarnos. Nos situamos en una persona de tantas que hay hoy en día, sobre todo en el ámbito político, imputadas, y que en el futuro sale una sentencia donde esa persona, una sentencia firme, donde esa persona es absuelta. Evidentemente, esa persona tiene derecho al olvido, tiene derecho a que la editorial trate esos datos y borre los datos iniciales de la imputación de hace 5, 6 o 7 años. Bueno, y a que se publique que ha sido absuelto. También. Vamos con la siguiente pregunta, si les parece. Bueno, tienes derecho al olvido y tienes derecho al epitafio. ¿Dónde acaba el olvido y empieza el epitafio? Pues muy difícil establecer realmente ese límite. Claro, el derecho al olvido va a poder ejercerlo cada uno. Yo entiendo que el que tiene derecho al epitafio es que no quiere que se olvide. Por lo cual, aquí lo que estamos hablando es de algo que uno tiene derecho y que tiene que ejercitar. Es decir, no se le va a olvidar si uno no lo ejercita, si uno no lo pide. Sí, es una facultad. Es una facultad de ejercitar un derecho personalísimo, de un derecho a la intimidad y a la propia imagen. ¿Y hasta qué punto tiene derecho al olvido un personaje público? Pongamos un ministro, pongamos un presidente de diputación, un presidente autonómico, que se vea en ciertas situaciones que como cargo público hay un derecho al conocimiento de ciertos asuntos más allá de cualquier otra persona. Bueno, bien, a ver, como yo sigo pensando, y vamos, desde mi punto de vista, de aquellas actuaciones que tengan que ver con su cargo público, evidentemente no va a poder existir olvido en la medida en que eso va a quedar recogido porque previamente se realiza en función de su cargo público. Otra cosa son sus actuaciones personales, sus actuaciones privadas, que entiendo que tiene todo el derecho, como cualquier otro, a que se olviden esos datos, evidentemente. Sí, la propuesta que hay de reglamento europeo, que todavía no está aprobada, pero el artículo en concreto lo que viene a decir es que no hay distinción ni de adultos, ni de menores, ni de personajes públicos, es para todo el mundo. Es un derecho que puede ejercer cualquier persona desde el momento que se ve reflejado en un motor de búsqueda su nombre y sus apellidos. Comentábamos al principio de esta tertulia el conflicto que hay con los medios de comunicación. De ahí va orientada nuestra siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto llega la protección al olvido en contra de la propiedad intelectual de las empresas, en este caso de las webs o medios digitales? Sí, es importante, ¿no? En este caso, pues la libertad de expresión se ve totalmente, de alguna manera, si vamos a una protección del derecho al olvido sin límite, pues se ve totalmente cercenada, se ve totalmente censurada de algún modo. En el caso de los motores de búsqueda, como hemos dicho, no hay ninguna duda. En el caso de medios de comunicación, de páginas web, hay que ponderar intereses. Y ponderar en todo caso, lo que dudo es que pueda existir algún derecho de propiedad intelectual sobre circunstancias y datos de intimidad de un tercero, evidentemente. Pero en el caso, por ejemplo, de una pieza elaborada siguiendo por el criterio que establecía la de antes, una persona sale del juzgado y allí atiende a los medios. Y tiempo después se pone en contacto con el medio digital a través de un abogado, de un despacho, pidiendo que se retire esa noticia. No, es que si es noticia, si es algo que ha sido público, si es noticia, estamos hablando de que no es algo realmente que afecta a su esfera privada. Otra cuestión es que de esa imputación que hubiese habido en ese juzgado, hubiese habido una sentencia posterior absolutoria, que es lo que decíamos antes, deberían de publicarse también. Pero eso probablemente va a quedar, porque va a quedar esa situación también, esa imputación, va a quedar concretamente en los registros de la Administración de Justicia. El transcurso del tiempo es clave, la noticia tiene que tener su principio y tiene que tener también su final. Es decir, si en el momento, si hay un final, si hay una sentencia firme que dice que esa persona ha sido absuelta, no se puede ver reflejada en la página web, no se puede seguir viendo reflejada como imputada. Uno de los conceptos
clave en este derecho al olvido es el concepto del habeas data. ¿Podrían explicarlo para una persona no entendida en derecho? No, vamos a ver, eso simplemente es lo que estamos hablando, es la cuestión temporal. Eso es precisamente el efecto temporal. Es decir, hay cuestiones que tienen su valor en un momento determinado, no lo tienen con posterioridad. Y esas cuestiones que ya no tienen ningún tipo de interés, a no ser que efectivamente lo hubiesen tenido en un momento determinado y tengan que quedar, pues porque quedan en una hemeroteca y no afecten a la vida privada, evidentemente eso tiene que seguir permaneciendo. Sí, no tiene ninguna duda. Y incluso a veces no es por una cuestión de los medios de comunicación, sino porque es una cuestión personal, de que en un momento dado alguien, cualquiera de nosotros, hemos puesto algo en Internet y que con el transcurso del tiempo no procede, ya no lo queremos poner y tenemos nuestro derecho a quitarlo. De cara a nuestro último minuto, está saliendo legislación sobre el derecho al olvido, legislación como el canon AEDE, como los contenidos de datos personales. ¿Por qué últimamente Internet es blanco de tantas legislaciones? Bueno, es una cuestión novedosa y como todo lo que es novedoso está sin regular y que por tanto tiene que ser regulado de nuevo. Probablemente estamos cayendo, se puede estar cayendo un excesivo, una vorágine, ¿no?, de legislación, pero eso en todos los campos. Yo de todas formas lo que sigo pensando es que la cuestión no es tanto una cuestión de legislación, que sí, que puede existir, sino de actitud personal y de que cada uno sepa también y tenga la prudencia, también en muchas ocasiones, de no subir a las redes aquellas cuestiones que evidentemente no debe de subir, porque sabe que en cualquier momento van a poder ser utilizadas. ¿Eladio Medel? Para mí lo más importante en este caso es la protección, la defensa que se le haga al derecho a la información, porque tampoco puede ser censurada de ningún modo por una defensa exacerbada del derecho al olvido. Pues David León, Eladio Medel, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en La Ventana de Ourense. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Grazas tamén a nosos ouvintes por facernos compañía esta tarde. Mañá 7:20, máis Ventana de Ourense. De Calvo. La Ventana de Ourense, espacio patrocinado e impulsado por el Polígono Virtual de Galicia.